continuar entonces y vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando en estas semanas pasadas, y ya con el mensaje del día de hoy quiero cerrar este ciclo, porque hemos estado hablando acerca del tribunal de Cristo. Hemos estado hablando cómo cada uno de nosotros, cuando nos toque, cuando sea el momento de estar en la presencia del Señor, todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar al tribunal de Cristo. Que no es lo mismo enfrentar el tribunal de Cristo que enfrentar el trono blanco del que nos habla Apocalipsis. Son dos cosas diferentes. En el tribunal de Cristo, el Señor va a evaluarnos o va a tomar en consideración qué tanto hemos apreciado el regalo de la salvación, el regalo hermoso que nos dio su Hijo, y va a considerar el tiempo desde que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador hasta el momento de estar en presencia del Señor. Todavía la semana pasada veíamos el concepto de mayordomía, y el Señor va a revisar qué tan buenos mayordomos hemos sido. Vamos a decirlo así, qué tan buenos cristianos hemos sido. Si realmente hemos aprovechado nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades, y los hemos puesto a la disposición del Señor. De eso se trata el trono de Cristo. Cuando estamos hablando del trono blanco, ese va a ser un tribunal que el Señor va a establecer para todos aquellos que no son cristianos. Entonces, yo le decía a un joven ayer, porque me hacía una pregunta de Apocalipsis, le digo, mira, tú no te preocupes por eso, porque lo que nos tenemos que asegurar es irnos en el arrebatamiento. Y ya lo que pase después de eso, pues es bueno conocerlo como cultura general, pero realmente tenemos que preocuparnos por irnos en el arrebatamiento. Ya la tribulación y todo lo que continúe, bueno, pues hay que orar por toda esa gente que no se va a ir, pero ya realmente lo importante es que nosotros podamos irnos en el momento que el Señor nos llame. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también hablábamos ayer con los jóvenes, ahorita que hacía referencia a la pastora, y veíamos cómo a veces en las iglesias o nos vamos muy a lo religioso, donde todo es del diablo, y Dios es un pobre diablo porque nada le pertenece, ¿verdad? Todo es del diablo. O somos muy libertinos, es la verdad, abaratamos el evangelio, donde decimos que ya la salvación ya está, ya todo lo hizo el Señor, ya no tengo yo que hacer nada y me tiro en la hamaca. Y véngase tal y como es, ¿verdad? Porque son las frases que usamos o que se usan en esas iglesias. Ven tal como eres, ya el Señor lo hizo todo, no importa que te rayes el cuerpo, no importa que hagas esto, no importa que hagas lo otro, no pasa nada. No, sí pasa. O sea, nos vamos de un extremo, nos vamos al otro. Ahora, lo que tenemos realmente que hacer, y es parte de lo que vamos a revisar esta mañana, es aprender a tomar decisiones. Porque nosotros seguimos viviendo en este mundo y seguimos viviendo allá afuera en el mundo, y en nuestros trabajos realmente vivimos en el mundo. No estamos en una bola de cristal, ni estamos aislados, ni estamos así como que en un nicho y ahí nada más porque yo soy santo, apartado del Señor, y que vengan y oren ahí por mí o para mí. No se trata de eso. Seguimos viviendo en el mundo, somos parte de este mundo, y mientras estemos en este vehículo que es el cuerpo, pues vamos a seguir teniendo tentaciones, vamos a seguir teniendo luchas, y vamos a tener que seguir trabajando para cada día acercarnos más al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo le decía a los jóvenes, realmente llevar una vida en Cristo no es tan complicado. Mucha gente piensa que venir a Cristo es que me voy a santificar tanto que no voy a poder hacer nada en la vida. Yo les platico y se los digo a plan un poquito de broma. Cuando hemos tenido nuestras reuniones de varones y que llega un varón nuevo, ¿sabe cuál es la primera pregunta que me hace? Me dice, voy a tener que dejar de tomar. Voy a tener que dejar de tomar cerveza. Con este calor. Entonces la respuesta es que a medida de que el Espíritu Santo va tomando control de tu vida, pues tal vez sí. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces terminamos cayendo en esta situación que yo les decía ayer a los jóvenes. Todo es cuestión de tomar buenas decisiones.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo juntarme con mis amigos de la escuela. Yo ayer hablando con los jóvenes, ¿verdad? Usted con sus amigos del trabajo. Yo puedo andar con ellos, yo me voy a comer con ellos, a desayunar, o los que están en Maquila, o donde se reúnan. Pero yo no participo de cosas que yo sé que no debo de participar. Yo no hago lo mismo que hacen ellos. Como decían las mamás de antes, si se tira del edificio, ¿también te vas a tirar tú? No. Y todo se trata de tomar buenas decisiones. Así que el tema, o lo que vamos a platicar el día de hoy, es las decisiones de vida. Las decisiones de vida. Para nosotros poder finalmente tener una buena evaluación, vamos a decirlo así, delante de Cristo, todo va a depender de las evaluaciones que hemos tomado en nuestra vida. Y vamos a entrar a la palabra de Dios para poder entrar un poquito en el contexto. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 6. Gálatas 6, 6. Y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción, por esta palabra, por esta enseñanza que hoy se va a compartir, a derramar en este lugar. Permite que la podamos guardar, atesorar en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra mente, que la podamos llevar a la práctica para que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, en todo momento. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que cuando estemos delante del Señor, cuando estemos en ese juicio al que todos vamos a llegar sin duda, lo más importante en ese momento van a ser las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestros años, de nuestra vida como hijos del Señor. Y estas decisiones son algo muy importante para la evaluación que vamos a tener, para el resultado que vamos a tener. Pablo mismo nos habla sobre estas decisiones y es esta porción que acabamos de leer. Y es muy importante que podamos ver esta enseñanza y sobre todo que nosotros también a su vez la podamos compartir con gente más joven, porque cuando somos jóvenes, y ustedes lo saben, los que son ya más grandecitos, todos hemos cometido errores y todos cometemos errores. Pero si empezamos desde una edad más temprana a tomar buenas y mejores decisiones, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Mire, algo bien interesante y creo que es importante que lo puntualicemos, es que el Señor no castiga a nadie. El Señor no maltrata a nadie. Él no quiere su mal, mi mal, nuestro mal. Él no quiere que nos vaya mal. Al contrario, Él quiere que estemos siempre bien, que podamos acercarnos cada día más a Él, a su Hijo Jesucristo, darle gloria a Jesús para podernos acercar a Él. Así dice su palabra. Él quiere que tomemos esas buenas decisiones. Cuando nosotros empezamos a tener problemas, es porque nosotros mismos nos los hemos causado. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida desordenada, distanciada de la palabra del Señor, eso hace que el Espíritu Santo también se aparte. Y cuando hay separación del Espíritu Santo, el Señor nos deja a nuestros delitos y nuestras concupiscencias.
Ciertamente existe esta palabra muy importante en el Evangelio que se llama arrepentimiento. Y la buena noticia es que usted en cualquier momento, si se arrepiente de corazón, puede volverse inmediatamente a reconciliar con el Señor. Eso es algo fenomenal. Sin embargo, el pecado que cometí o las equivocaciones, las malas decisiones que yo tomé, siempre llevan una consecuencia. Pero es una consecuencia que nosotros mismos nos hemos buscado. Es una consecuencia que aunque el Señor nos perdona, esa consecuencia el Señor no nos la quita. Y tenemos que afrontar esas consecuencias. Es por ello que a veces cuando nos reconciliamos con el Señor, sentimos que todavía la cosa no se arregla inmediatamente. Pues no se va a arreglar del todo, porque tenemos que trabajar y tenemos que aprender a llevar esas consecuencias. Ciertamente esas consecuencias, si empezamos a afrontarlas y a llevarlas adelante, de acuerdo a la palabra del Señor, créame que vamos a salir más rápido de ellas. Pero ciertamente la consecuencia, ahí está. No la podemos quitar. No la podemos quitar. Así que Pablo nos enseña y nos dice que debemos valorar la palabra de Dios. Debemos de tomar en cuenta lo que Dios dice. Debemos de tomar en cuenta la opinión de Dios para la solución de cualquiera de nuestros problemas. Porque la palabra de Dios nos da el estándar absoluto de cómo debemos vivir nuestra vida. Ese es el estándar. No es lo que dice mi compadre, ni lo que dice mi comadre, ni lo que me dijo el vecino, ni el hermano fulanito, ni el hermano sultanito. Si esas opiniones o esos consejos no están apegados a la palabra de Dios, no son válidos. Vaya, no es lo mejor que usted puede hacer. Usted tiene que apegarse a lo que le diga la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 6 de Gálatas 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y sigue diciendo en el versículo 7: no os engañéis. En mi barrio dirían más feo, pero vamos a decirlo más suavecito: no nos hagamos locos. O sea, sí, en mi barrio dirían una palabrota fea, entonces no la voy a decir, pero no nos hagamos locos, ¿verdad? No nos engañemos. Al Señor Dios no puede ser burlado. Vaya, si nosotros luego pensamos que podemos hacer algo y que Dios no se va a dar cuenta, créame que no es así. O si pensamos que podemos pecar flagrantemente con licencia para pecar, así como James Bond, ¿no? Licencia para matar. Créame que no. O sea, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo escucha. Por eso una palabra bien importante para nosotros los hijos de Dios es la integridad. Y la integridad es que usted sea el mismo aquí en la iglesia, que el mismo allá en su casa, que el mismo allá en su trabajo. O sea, no puede llegar usted aquí el domingo levitando, levantando manos y así sin tocar el piso, y allá en el trabajo es la piel de Judas. Así hace mi mamá, la piel de Judas. No puede ser así. Usted tiene que ser la misma persona. Y fíjese, y todavía más peor, porque peor es más que peor, sí. Todavía más peor, cuando usted está solo en su casa, también ahí el Señor lo ve. Así que el verdadero hombre o la verdadera mujer íntegra es aquella que aunque esté solo, hace lo correcto. Ahorita tenemos un problemón bien grande con las redes sociales. Porque por los ojos entra, usted no sabe la cantidad de cosas. Y si usted, aunque esté solo, piensa que porque está solo nadie se dio cuenta y no va a pasar nada, se equivoca, porque Dios todo lo ve. Aquí dice Pablo, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Una verdadera persona íntegra hace lo mismo en público y en lo privado. No podemos ser uno en un lugar y ser otro en otro lugar distinto. No piense que Dios no lo vio, Dios lo ve. Y no solamente lo ve, ya lo veíamos en los mensajes anteriores, no solamente lo ve, sino que hay un cassette grabado de usted, como cámaras de seguridad. Y no solamente de lo que usted hizo,
sino también hay un video de lo que usted estuvo pensando. Porque acuérdese que el Señor lo ve todo y también sabe lo que usted está pensando y tramando, lo que hay en nuestro corazón. Así que el Señor no puede ser burlado. Después de que Pablo nos dice que el Señor no puede ser burlado, nos da una ley muy importante y es sobre la que nos vamos a centrar un poquito más. Y es una ley invaluable, una ley que usted debe de tomar en consideración siempre. Es una ley que no debemos y no se puede violar. Una ley que no vamos a evitar. Deje usted violar, no la vamos a poder evitar. Es algo así como en las leyes físicas, la ley de la gravedad. Aunque usted no crea en la ley de la gravedad, si usted se tropieza, ¿qué cree? Se va a caer. Y duele más la vergüenza de que sí, ¿quién me vería? Que a veces que el trancazo, ¿verdad? Así es la ley de la gravedad. Aunque usted no cree en ella, usted puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Si se tropieza, va a caer. Esta ley es igual. Aunque esta ley trabaja un poquito más en lo moral, ¿verdad? Obviamente, en lo espiritual. No trabaja en lo físico, pero es una ley que también se aplica. Y esa ley, como dice en el versículo 7, es de esta manera: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí podríamos voltear a ver al agricultor, a la gente del campo. Ellos conocen muy bien esta ley, porque viven todos los días con esta ley. Es una ley que no es negociable. Es una ley que usted no va a poder negociar con el Señor. Y es una ley donde usted siembra y recibe lo que sembró, vaya, de la misma especie. Es como si usted siembra calabacitas, usted no va a recibir manzanas, usted va a recibir calabazas. Si usted siembra frijol, va a recibir frijolitos. Si siembra, ¿qué le gusta? Zanahoria, va a recibir zanahorias, no rábanos. Vaya, lo mismo que usted está sembrando es lo mismo que usted va a recibir. Ahora, no solamente eso, sino que, ¿qué sucede cuando alguien siembra, por ejemplo, en una parcela frijol? Sembró un costal, vamos a decirlo así, sembró un costal de frijol. Cuando cosecha, el hermano Lázaro sabe, cuando cosecha, ¿levanta el mismo costal? ¿No? ¿Cuánto levanta? Esa segunda, pero levanta mucho más, ¿cierto? Hasta 1 tonelada. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a cosechar lo que sembró, y si usted sembró algo malo, vamos a decir malito, va a recibir 1 tonelada de algo malo. Vaya, ¿qué quiere decir? Que usted va a recibir más de lo que está sembrando. Así que no nos conviene sembrar mal, porque recibiríamos un mal mucho mayor. Porque es la misma ley, es como en el campo. Usted siembra una semilla, pero recibe más. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Debemos hacer lo que hace el agricultor, sembrar cosas buenas, cosas que verdaderamente yo quiero cosechar para poder recibir todos esos beneficios. Tenemos que considerar que nuestra vida es esa semilla que nosotros estamos plantando en la vida de más gente. Por eso para nosotros es bien importante que nosotros demos buenos frutos. ¿Por qué cree que mucha gente usted lo invita a la iglesia? Y no, hombre, es para cristianos. No, hombre, sí. Sí he conocido unos cristianos. Sí. Porque no estamos dando buen testimonio. Yo conozco gente que le digo, mira, conozco a un carpintero muy bueno que es cristiano. No, mejor recomiéndame un secular. Porque no estamos dando buen testimonio. Y eso viene a contestarnos la otra pregunta que yo siempre se las hago, ya sé que los tengo cansados, discúlpeme. ¿Por qué si tenemos tantas iglesias, casi una en cada esquina como los expendios, por qué la sociedad sigue siendo bien mala? ¿Por qué seguimos sin impactar a la sociedad?
Porque nos convertimos en club social y no impactamos, no damos buen testimonio, no compartimos, no sembramos vida para cosechar más vida. No sembramos palabra de Dios para sembrar, para cosechar palabra de Dios. No estamos haciendo un buen trabajo delante del Señor. Para nosotros es bien importante que aprendamos a tomar decisiones. Cuando nace un bebé, desde pequeño, usted sabe que nosotros y todos y cada uno de nosotros hemos nacido ya con una semilla de maldad que ya traemos. Por eso al niño usted le tiene que enseñar a portarse bien. Al niño no le enseña a portarse mal, ¿verdad? Usted tiene que enseñarle a portarse bonito, a portarse bien. Mucho de ese portarse bien tiene que ver con cuestiones sociales, sí, es cierto, pero se lo tenemos que ir inculcando al niño y enseñando. Porque de manera natural nos sale ser egoístas, y me refiero a egoístas para poder seguir ejemplificando a un niño. Usted le da un juguete a un niño y normalmente no le gusta compartirlo, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a que comparta. De otra manera, él se lo queda. Y así con cada ejemplo que usted me pueda dar con un bebé, tenemos que enseñarle a hacer lo bueno. Si nosotros desde pequeños somos guiados a tomar mejores decisiones, créame que a lo largo de nuestra vida, nuestro potencial va a ser aún mayor. Y sobre todo cuando somos jóvenes, vamos a tener un mayor potencial cuando seamos adultos. El hecho es que aunque nosotros volvemos a nacer, y estoy hablando de nosotros que hemos vuelto a nacer en Cristo, no quiere decir que de manera automática nos convirtamos en buenas personas. Se lo voy a decir de una manera más coloquial. Ya se lo he explicado de distintas formas. Cuando nosotros recibimos al Señor, lo recibimos en espíritu, porque usted, así como yo, como todos nosotros, somos cuerpo, alma, espíritu. Cuando usted se conecta con el Señor y le dice: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, usted se conecta en el espíritu. Pero su alma sigue siendo usted. No se transforma en ese momento. Tenemos que empezar a trabajar para que esa alma empiece a ser transformada. Y obviamente si el alma no está transformada, nuestro cuerpo va a seguir pecando, porque nuestro cuerpo se va a mover de acuerdo a lo que nuestra alma le dicte, de acuerdo a lo que nuestra alma le diga o le enseñe. En otras palabras, usted puede salir del rancho, pero el rancho no sale de usted. Usted puede salir de Valsequillo, pero ahí sigue en Valsequillo. Usted puede salir de Parral, pero sigue en Parral. Sí le ha tocado ver esos programas, esas películas de los Beverly, de Peralvillo, y hay muchos ejemplos, hay varias películas y series que hablan de eso. Hasta el Huicho, ¿verdad? ¿Se acuerda de Huicho? El del premio mayor. Mire, oiga, no, es pecado ver telenovelas, ¿sí? No, sí. Hace mucho, sí, ya pidió perdón, yo lo sé. Yo conozco a la hermana y yo sé que ya pidió perdón. Esos ejemplos es un ejemplo clásico de cómo nosotros cambiamos nuestra forma de vivir. Ahora somos millonarios, porque lo somos en el Señor, pero seguimos viviendo como si todavía viviéramos en la vecindad, como si todavía viviéramos en Parral, como si todavía viviéramos en un lugar del cual salimos, donde crecimos originalmente. Ya vamos a otra iglesia, ya levantamos las manos, ya gritamos aleluya, brinco patada a los carros del faraón. Pero en mi corazón sigo siendo el mismo chavalo vago de la Dale. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que empieza a hacer que nosotros empecemos a cambiar? ¿Qué es lo que hace que mi mente, mi alma empiece a ser transformada? Pues el empezar a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a tener mejores decisiones o a tomar mejores decisiones? Bueno, pues yo eso lo tengo que ir aprendiendo y considerando según yo voy avanzando en el estudio de las Escrituras.
Cuando yo voy aprendiendo de las Escrituras, cuando yo voy aprendiendo de la palabra de Dios, lo que Dios dice con respecto a cualquier tema que yo quiero trabajar, eso es lo que yo tengo que hacer. Vaya, que me voy a casar, a ver, ¿qué dice la Escritura acerca del matrimonio? Eso es lo que yo tengo que hacer. No lo que me dijo mi tía, mi comadre, la suegra, no. Lo que dice la Escritura. Porque es sobre lo que yo tengo que estar trabajando. Esa es la verdad. Esas son las decisiones que yo tengo que empezar a tomar. Y son decisiones muy importantes porque para evitar consecuencias, para evitar problemas, yo tengo que empezar a trabajar tomando buenas decisiones. Equivocarme lo menos posible para no tener que afrontar consecuencias mayores. Así es esta ley. Esta ley no es negociable. Lo que usted plante, usted va a recibir. Y lo va a recibir más aún multiplicado. Así que ojo con eso. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo aquí nos está hablando de que nomás hay dos sopas, de que nada más hay dos campos donde usted va a sembrar, dos parcelas. Una parcela que es la parcela de la carne y la otra parcela que es la parcela del Espíritu. Entonces de usted depende dónde va a plantar. Cuando hablamos de la carne, nos referimos a la carne, a esa humanidad no redimida que busca satisfacerse y busca satisfacerse a ella misma a toda costa sin complacer a Dios. Se oye acá muy intelectual, ¿verdad? Pero déjenme se lo digo más fácil. Es cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne. Como el ejemplo bien sencillo que les he puesto últimamente. Cuando usted se va a levantar para trabajar y suena el despertador y usted dice, ¡pah! 5 minutos más, ahí está dándole usted vuelo a la hilacha a su carne. Porque es lo que su cuerpo quiere. Es lo que usted quiere, dormir más. Y esos 5 minutos a veces se vuelven en 1 hora y ya se le hizo tarde para el trabajo. O ya perdió la clase de la escuela. O ya hay consecuencias. Pero si usted dice, pues si yo mismo puse el despertador, ¿qué caso tiene que me haga loco, verdad? Pum, pues a esa hora es la hora que yo sé que me tengo que levantar. Y me levanto, batallando, tropezando, medio dormido, así con cara de, así volteando al infinito y más allá, pero me levanto. Sí, ¿verdad? O sea que no sabe si va, viene o qué onda, pero se levanta. Ahora la otra pregunta que siempre le digo, ¿por qué para ir a trabajar sí vencemos la carne y para las cosas del Señor batallamos más? Es más, hasta para ir al cine vencemos la carne, porque que no se nos va a hacer tarde, porque yo quiero ver los cortos y quiero ver el tráiler y llegamos bien temprano. Santo allá hoy, ¿no? Pero para lo de Dios batallamos. O sea, vencemos la carne para algunas cosas y para otras no. ¿Cuál es la diferencia? Decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo decido, a lo que yo le doy importancia. Esto también podría aplicar a mis prioridades. Ese es otro tema, luego lo tratamos eso porque ya lo hemos predicado como 2 o 3 veces. Pero esas son prioridades. ¿A qué le quiero yo dar prioridad? ¿Qué es más importante para mí? Pero en este caso, eso es sembrar para la carne. Permitir que todo lo que siento, que todo lo que se me antoja, ahí es donde yo quiero ir, ahí es lo que yo quiero hacer, ahí es donde a mí me gusta sufrir. Porque a veces así es. Hay gente que batalla con muchas situaciones y me dice, pastor, es que no las puedo dejar. Le gusta sufrir. Le gusta sufrir. Ciertamente, hemos estado estudiando y lo vemos científicamente, a veces el cerebro segrega algunos químicos que nos encanta sufrir.
Nos hace adictos, salud, nos hace adictos a estar sufriendo. Porque si no sentimos ese nervio, ese temor de que quién sabe dónde andará este, me dijo que andaba en el trabajo, pero salió hace 2 minutos y no ha llegado. Nos gusta ese nervio. ¿Sí me explico? Pero es decisión nuestra si lo tomamos o no lo tomamos. Así que esa es la carne, es esa humanidad no redimida aún. Y cuando hablamos del Espíritu, es esa humanidad que está siendo redimida, que estamos trabajando en hacer lo mejor para agradar a Dios. No le damos rienda suelta a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo se me antoja, a mi flojera, a mis cosas de la carne, sino que me sujeto, porque para mí lo más importante es agradarle a Dios. Eso es sembrar en lo espiritual. Eso es sembrar en lo espiritual. Finalmente, ¿qué quiere decir? Es una cuestión de decisiones. ¿Qué decido yo? ¿Agradarme a mí mismo o agradar a Dios? Hacer lo correcto para agradarme no solamente a mí, también puede ser agradar a algún ídolo. Porque acuérdese que el ídolo también puede ser un sustantivo, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser inclusive un pensamiento que no me deja hacer lo correcto delante de Dios. Ese es un ídolo. Cuando algo no le permite a usted hacer lo correcto para Dios, ¿quiere decir que hay un ídolo ahí? ¿Qué me estoy refiriendo? Que no necesariamente es una carne suya o vaya, es su deseo como carne. Sí es su deseo, pero está prefiriendo agradarle a otra persona que agradarle a Dios. Está tomando una decisión en contra de Dios. Y eso es sembrar en la carne. Así que la salvación, cuando usted recibe salvación, usted recibe a un hombre nuevo, usted recibe a un nuevo inquilino, pero que se sigue moviendo en este cuerpo viejo y desvencijado. No me voltee a ver así, yo estoy haciendo ejercicio. Es un decir nada más. Quiere decir que llega ese espíritu, llega esa nueva vida a nosotros, pero si nosotros seguimos dándole rienda suelta a nuestros deseos, nuestra humanidad no va a ser redimida. Tenemos que empezar a tomar decisiones a favor de Dios. Usted sabe que este cuerpo en nada aprovecha, dice la Escritura. Cuando vayamos allá con el Señor, Él nos va a dar un cuerpo glorificado que va a soportar la presencia del Señor. Pero en lo que estamos aquí, pues tenemos que aguantarnos con lo que el Señor nos dio, aunque esté a veces malo, aunque esté desvencijado, aunque esté contaminado, así. Pero así tenemos que estar trabajando. Y ya llegará un tiempo en el que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, no contaminado por el pecado. Así que alégrese porque usted va a ser renovado y va a llegar el momento en que va a recibir un cuerpo nuevo. Nuevo de paquete, como usted lo quería. Así que su nuevo yo espiritual normalmente está en conflicto con su cuerpo. Normalmente todos y cada uno de nosotros siempre vamos a estar en conflicto, porque la carne va a estar en conflicto con lo espiritual. Y lo único que usted va a poder hacer es aprender a tomar buenas decisiones y aprender a controlar su humanidad no redimida. Usted tiene que empezar a controlar sus deseos, tiene que empezar a controlar su vida, tiene que empezar a tomar decisiones adecuadas. Mire, es como en la sociedad en la que vivimos. En la sociedad en la que vivimos hay leyes sociales para poder tener una mejor convivencia. Es más, hasta las leyes de tránsito, ¿verdad? Hay semáforos, usted sabe que si está en rojo usted se tiene que frenar. Digo, porque si por usted fuera, pero se tiene que frenar, sabe que hay consecuencias. Entonces, usted no va a cambiar su forma de ser, tal vez, no va a cambiar,
Pero por eso hay una ley para que usted se contenga. Lo mismo sucede con esta ley de siembra y cosecha. Si usted ya ahorita le quedó claro, aguas con esa ley porque lo que siembre usted va a cosechar y va a cosechar aún más. Entonces eso nos va a ayudar a contenernos. Eso nos va a ayudar a frenarnos un poquito, a detenernos en el rojo, a tomar en cuenta y considerar la palabra de Dios para nuestra vida. Es por eso que es importante que empecemos a tomar buenas y mejores decisiones. El Espíritu tiene que hacer trabajo en nuestra vida, tiene que trabajar mucho en nuestra vida, pero nosotros pues obviamente tenemos que tomar decisiones correctas. Fíjense lo que nos dice Gálatas 5:17, es de lo que le vengo hablando. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Tenemos que aprender a controlar esa parte porque nuestro espíritu siempre va a estar en conflicto con nuestra carne, que es el alma. El espíritu pelea con esa alma. Pero la victoria sobre la carne, vaya, que lo espiritual sea lo que salga victorioso, no viene porque cambie lo espiritual, o vaya, déjeme cómo se lo puedo explicar. Esa victoria no quiere decir que usted está cambiando todo lo carnal y ahora ya es puritito espíritu, no. Sino que está empezando usted a tomar buenas y mejores decisiones y está controlando su carne, está controlando sus deseos. No va a poder usted anular lo carnal, porque seguimos siendo carne. Mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir siendo carne. Usted va a seguir teniendo ciertos deseos, usted va a seguir teniendo ciertas inclinaciones, pero lo que usted sí puede hacer es contenerlas, y eso se llama elección. Usted tiene que tomar esa decisión, porque algo bien interesante es que Dios no va a decidir por usted. Usted es el que tiene que tomar la decisión. El Señor se encarga de ponerlo a usted en el lugar adecuado, pero quien va a tomar la decisión va a ser usted. Dentro de la soberanía de Dios, Él nos ha hecho libres. Nos dio un regalo bien hermoso que se llama libre albedrío. Usted puede decidir, usted puede tomar esas decisiones, usted va a hacer según a usted mejor le parezca, pero dentro del parámetro de Dios. ¿Me estoy explicando? Fíjese, cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, el Señor les dijo, miren, pueden comer de todo, éntrenle a lo que se les antoje, solamente de ese árbol no vayan a agarrar. O sea, yo me puedo imaginar que había de todo había ahí, hasta papayas y mangos y todo lo que a usted se le antoje. Y tenían ellos el poder de decisión. Solo les dijo, mire, solo de ese no vayan a agarrar. Les dio las reglas, les dio la palabra, era palabra de Dios. Y a ellos tenían que tomar la decisión si lo hacían o no lo hacían. Y todos conocemos lo que sucedió. Llegó una serpiente que caminaba y hablaba y convenció a Eva de que ese árbol era del que tenía que comer. Pero ella tomó la decisión. También así lo hace Satanás. Viene y nos susurra una idea. Y quien termina concretando el pecado no es él, es usted. Y quien va a vivir las consecuencias no es él, es usted. Entonces tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Así que lo que hace el Espíritu Santo es ayudarle a usted, empoderarlo. Ahora que nos gustan esas palabras, ¿verdad? El Espíritu Santo lo empodera para que usted tome una buena decisión. En los congresos de mujeres se emocionan, ¿verdad? Para que usted sea empoderada.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos empodera para que usted tome una mejor decisión. Digo, si usted es creyente. Dios no va a tomar una decisión por usted. Dios le va a dar las opciones, le va a decir la opción preferente, la mejor opción para él, de acuerdo a su palabra. Pero él no va a decidir. Quien va a decidir es usted. Y Pablo entendió muy bien esta parte. Ahora, si todavía no le queda muy claro, es como cuando usted decide qué tipo de radio va a escuchar, si el AM o el FM. Si va a poner Televisa o TV Azteca. Si va a poner una novela o va a poner una película. Si va a ponerse a orar o va a prender el Netflix. Así son esas decisiones. Y usted es libre de escoger lo que mejor le parece. Claro, ciertamente usted debe de conocer la verdad. Porque acuérdese que la verdad es la palabra de Dios. Por eso dice, la verdad nos hará libres. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, que es la verdad, que también es Cristo, porque Cristo es el verbo, nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones. Así que la norma de vida de un cristiano, o lo normal para cualquier cristiano, es estar constantemente en esta batalla. Pero deberíamos o debemos de estarla siempre ganando hacia las decisiones espirituales. No quiere decir que se vaya a ir invicto, No quiere decir que se vaya con juego perfecto. Pero sí quiere decir que su score, su final, su marcador, vaya a favor de lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Es sobre lo que tenemos que caminar. Y cuando hablamos de caminar, fíjese, es algo bien interesante, porque cuando hablamos de caminar en las escrituras, en la Biblia, cuando habla de caminar, se refiere a caminar con Dios, a tomar a Dios en cuenta en todo lo que hagamos. A eso se refiere con caminar. Desgraciadamente hay mucha persona cristiana, muchas personas cristianas que no caminan en lo espiritual. Visitan lo espiritual, pero no se establecen en lo espiritual. Por ejemplo, el venir el domingo a la iglesia es una visita espiritual. Pero caminar en el Espíritu es todos los días buscar al Señor. Es todos los días leer la palabra. Es todos los días orar. Es todos los días tomar en cuenta al Señor. No únicamente ir de visita un día a la semana. Como cuando uno se casa y va y visita a los suegros nada más una vez a la semana. O al mes. O al año. Por eso es que hay mucha gente en el pueblo de Cristo que no caminan en el Espíritu, que no caminan en el Señor, únicamente van de visita de vez en cuando y cuando se nos atora la carreta. Pero queremos ir a pedir un préstamo cuando toda la vida hemos tenido un mal buró de crédito con el Señor. Usted hágase mala paga, no pague un crédito y vaya y pida un préstamo, a ver qué le van a decir. ¿Qué cree que le van a decir? No se arma. Lo mismo pasa con el Señor. Usted nunca está ahí para orar para Él, con Él, buscar una relación con Él. Y de pronto, Señor, aquí está, ayúdame, sácame de esta situación. El Señor va a sacar su buró de crédito. No, es que no te puedo dar el préstamo. Te doy chance, ¿verdad? Como ahora lo hacen algunas empresas. Te doy chance, mira, te doy esta tarjeta, es de débito, empiézala a manejar. Y si la empiezas a manejar bien, va a llegar el momento en que te vuelvo a dar crédito. Eso sí hace el Señor. Eso sí lo hace el Señor. Por eso es esa palabra hermosa que es arrepentimiento. Y es una buena noticia para todos nosotros. Porque el arrepentimiento es cambiar mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de actuar. Y eso lo puedo decidir en cualquier momento, en cualquier hora, cualquier día, y empezar a hacer las cosas diferentes para el Señor. El caminar tiene que convertirse en un estilo de vida. Tiene que convertirse en algo normal para usted, no algo esporádico o algo extraordinario. Tiene que ser algo normal.
algo normal. Yo en algún momento, y digo en algún momento porque creo que ya no es motoquero, un hermano mío, un hermano de sangre, de la carne, en alguna época, por eso lo digo así, se compró una moto y empezó a gustarle ese rollo de andar en la moto, ¿verdad? Y se metió a un club de motoqueros. Espero que no me esté viendo, y si me está viendo, oye, pues, aquí te espero. Y se metió al club de motoqueros y andaba ahí en la moto y muy al principio que no entendíamos qué rollo traía, porque gracias a ese hobby de motoquero empezó a descuidar muchas cosas de su vida. Entonces mi otro hermano y yo le decíamos, oye, arréglate, o sea, ¿qué es eso de andar en la moto? Digo, si te gusta andar también, o sea, síguele en la moto, pero no desatiendas lo que tienes que atender. Y él de broma nos decía, es que el ser motoquero es un estilo de vida. Entonces él ya andaba siempre con su chamarra y sus botas, era su estilo de vida. Si nosotros queremos vivir como cristiano en lo espiritual, tiene que convertirse en nuestro estilo de vida. Tenemos que estar constantemente buscando al Señor, porque ciertamente vivimos en este mundo, pero tenemos que empezar a caminar en lo espiritual. Déjeme, me apuro ya para ir cerrando. Así que el objetivo es que el espíritu domine a la carne, que normalmente sembremos en lo espiritual y no en lo carnal. Y déjeme brinco al versículo 8, porque dice algo muy importante y es con lo que quiero ir cerrando. Y dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Y fíjese, cuando nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar decadencia, vamos a tener consecuencias negativas. Pero si sembramos en lo espiritual, vamos a cosechar vida eterna. Ahora déjeme le explico algo de la vida eterna. Normalmente cuando nos dicen vida eterna, pensamos en una vida muy larga. Pensamos en que aquí estamos viviendo, vamos a ir con el Señor y vamos a seguir allá viviendo. Sí, pero no solamente es eso, vida eterna. Porque vida eterna, fíjese cómo nos dijo Jesús que es la vida eterna. Él mismo nos lo describió. Y vamos a Juan 17:3. Juan 17:3. Jesús, Juan 17 es muy conocido porque es una oración que hace Jesús, todo el capítulo 17 es esa oración hermosa, léala ahí en su casa. Pero en este pasaje 17:3 dice Jesús, y esto es la vida eterna. Normalmente cuando leemos todo de corrido se nos va el avión, Ojo, esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesús, pero verdaderamente conocerlo, experimentarlo. Porque si yo le pregunto, ¿usted conoce al presidente? ¿Usted conoce a Biden? ¿Lo ha saludado de mano? No, pero sabe quién es, ¿verdad? Así hay muchos cristianos. Usted le puede decir, ¿conoces a Dios? Sí, no, sí. A Jesús también lo conoce, sí. Pero nunca ha estado con Él. Nunca lo ha saludado de mano. Nunca se han dado un abrazo. A esto se refiere el Señor, que usted verdaderamente conozca a Dios, que verdaderamente conozca a Jesús, no de nombre, que usted lo experimente en su vida. Esta es la vida eterna. ¿Por qué? Porque usted no necesita ir a enfrentar el tribunal de Cristo para seguir en la vida eterna, sino que ya desde aquí, desde este momento, desde este plano terrenal, usted puede experimentar la vida eterna, viendo la manifestación de Jesucristo en su vida, viendo lo que el Espíritu Santo hace por usted y en su familia. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, es experimentar a Dios. Cuando usted recibe a Cristo, recibe esta vida eterna, pero es una semillita que usted tiene que empezar a cultivar
para poder experimentar a Cristo, a Dios, a Jesucristo de persona en persona. Ahora, nosotros tenemos que empezar a tomar buenas decisiones. Esto va a afectar su vida. Esto va a afectar nuestra experiencia directa con Dios. Esto requiere un involucramiento, una intervención. Esto también representa respuesta a sus oraciones. Cuando usted empieza a experimentar a Dios, usted va a recibir respuesta a sus oraciones. Luego por eso hay gente que se pregunta, ¿por qué no me has contestado, Señor? Pues a lo mejor falta algo más. Déjeme le digo la buena noticia, si el Señor se está tardando, no es porque Él se quiera tardar, sino porque está esperando que usted haga algo, que usted mejore algo, que usted cambie algo. Así que las decisiones que nosotros tomemos o que tomamos están sujetas, deben de estar sujetas al Espíritu, porque de eso depende que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en todo momento. Que podamos tener la certeza de que verdaderamente conozco a Jesús, que verdaderamente conozco al Señor, que verdaderamente el Espíritu Santo se está manifestando en nuestra vida. Y dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ojo con esto. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? No se raje, no tire la toalla, no se canse, porque a su tiempo, fíjese, es otro concepto que aquí nos dice Pablo, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo se refiere que el Señor está esperando ese tiempo oportuno para poder intervenir en su vida, en nuestra vida. Hay un tiempo oportuno. Ese tiempo oportuno es un tiempo que nosotros le llamamos kairos. Cuando usted empieza a tomar buenas decisiones, apegadas a la palabra, empieza a vivir espiritualmente, pero que tampoco no desmaya, que tampoco no tira la toalla, que tampoco no se cansa, va a llegar el tiempo en el que el Señor va a ver todo su esfuerzo y se va a cruzar su tiempo con el tiempo suyo, con su propósito, y esto se llama el tiempo kairos. Y ahí, créame que usted va a ver la manifestación del Señor. Y no quiere decir que sea una manifestación y una experiencia única, sino que tal vez ahí es donde su vida va a dar un giro, va a dar un cambio, y usted va a empezar a ver milagro tras milagro, como dicen muchos predicadores, de poder en poder, de gloria en gloria. Y ahí es donde todos deberían haber dicho amén, pero amén. Así que a eso se refiere cuando nosotros decimos esperar en Dios, a eso se refiere. Pero esperar en Dios no es quedarse sentado ahí en la hamaca. Esperar en Dios es seguir trabajando. Esperar en Dios es seguir labrando, es seguir haciendo, es seguir sembrando. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, usted no se puede quedar sentado. Dios no te salvó para que te estés ahí sentado amargado. No, es que esa alabanza no me gusta. No, es que esa no me la sé. No es para que usted esté amargado. Usted tiene que estar trabajando, usted tiene que estarse gozando, usted tiene que estar manifestando la vida de Dios. No te salvó para que estés ahí sentado y amargado. Te salvó para que tú hagas bien a alguien más, para que le sirvas a Dios, para que manifiestes Dios al mundo. Y cuando usted está sembrando en la tierra correcta, con la semilla correcta, beneficiando la vida de otros, usted va a cortar, ojo con esto, cuando usted empiece a hacer esto, su tiempo, hasta el tiempo Kairos, se va a cortar. ¿Qué quiere decir? Que si hasta ahorita el Señor no se ha manifestado en su vida, es porque a lo mejor necesitamos redoblar esfuerzos, no tirar la toalla. Usted siga trabajando y ese tiempo se va a cortar y se va a cruzar con ese Kairos de Dios y va a ver la manifestación de Dios.
Así que en lugar de estarle diciendo, Señor, ¿por qué te tardas tanto? El Señor te va a decir a ti, ¿por qué te tardas tú tanto? Hay que manifestar la vida de Dios. Así que nuestra tarea, su misión, si decide aceptarla, nuestro reto es hacer el bien, en todo el momento ayudar, en todo momento compartir la fe, en todo momento dar un buen testimonio, aquí, en todo lugar, en su trabajo, en su oficina, en todo lugar usted tiene que dar un buen testimonio. Y ese momento Kairos se va a acercar a usted, se va a acercar a su vida. Dios no va a tomar decisiones por usted. Usted tiene que tomar las decisiones correctas y las tiene que tomar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que aprendamos a sembrar en buena tierra, aprendamos a sembrar en lo espiritual, porque cuando aprendamos esto, ahí veremos la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Así que póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Danos la fortaleza, ayúdanos y muéstranos por medio de tu palabra cuál es la verdad. Y por medio de esa verdad, ayúdanos a tomar las buenas decisiones. Que todos podamos ser hacedores de tu palabra, que todos podamos compartir, que todos podamos sembrar en alguien más, que podamos dar un buen fruto, que podamos manifestar tu reino en todo lugar. Y te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que este pequeño remanente de Pacto Vivo está siendo encaminado a llegar a una maduración en ti, porque no necesitamos más iglesias llenas de ovejas. Necesitamos una iglesia que esté llena de generales dispuestos a ir a dar la estrategia de ir a combatir al enemigo allá en las calles, a dar un buen testimonio, a establecer el reino de Dios en cualquier lugar, que las tinieblas retrocedan y tiemblen, porque un hijo de Dios está plantado sobre la brecha, esa brecha donde no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante y vamos a seguir manifestando la gloria de Dios. Y ya te damos gracias, Señor, te damos gracias por estos tus hijos y te damos ya la gloria y la honra a ti. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén.